Ahora sí. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a este evento en la que la artista plástica Rita Duffy nos hablará sobre la identidad irlandesa en su obra. Escucharemos en primera instancia las palabras de bienvenida de la directora de la carrera del traductorado público en idioma inglés, traductora pública Andrea Crespo. Hola, acá es donde aplaudían. Gracias, gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro gran evento conjunto de traductorado y la Embajada de Irlanda. El tercero del año, un récord. Hoy tenemos la jornada de lengua y culturas con la inestimable presencia de la artista plástica Rita Duffy. Rita, welcome to our house. We feel delighted and honored to have you here. Voy a aprovechar esta oportunidad para mencionar algunos de los logros que ha alcanzado Traductorado UNLA este año lectivo. Hemos firmado un convenio con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO y estamos en tratativas con la Embajada de Irlanda para posiblemente firmar otro a fin de brindarles nuestros servicios no remunerados dentro del marco de nuestras prácticas preprofesionales. Además, hemos incorporado el uso de Belfast a estas prácticas para que nuestros estudiantes ya tengan experiencia de primera mano en este tipo de software de traducción cuando se gradúen. Estamos brindando un fuerte apoyo a los estudiantes que quedaron rezagados con su trabajo final integrador para que puedan terminarlo. Esto lo realizamos a través de un taller en el que tanto docentes metodológicos como orientadores en cuanto a contenido los acompañan en su culminación. Además, como todos saben, fuimos sede de las 7ª jornadas de traducción e interpretación en las que participaron universidades de todo el país y de Uruguay para compartir experiencias a través de la voz de los estudiantes. Estamos trabajando para promover la investigación. Hemos invitado a docentes, no docentes, investigadores externos y estudiantes a participar en proyectos que presentamos en la convocatoria Amílcar Herrera. Entre ellos, uno sobre anglofonía en el conurbano sur y otro sobre reflexión en las prácticas de enseñanza. Hemos extendido el curso de fortalecimiento en idioma inglés a todos los miembros de la comunidad que deseen presentarse al examen de competencia para ingresar a la carrera. El año pasado cerramos un contrato con Belfast, a través del cual todos los docentes y estudiantes de traductorado involucrados en materias de traducción reciben su licencia personal sin cargo, con vigencia por 1 año, que se puede renovar siempre y cuando cursen materias de traducción. Además, novedad, acabamos de conseguir 200 licencias de trados que comenzaremos a usar el año que viene. Nos ha visitado el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y ayer los fuimos a visitar nosotros a ellos con un grupo de estudiantes de 4º año. Además, el viernes de la semana próxima va a venir el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia de Buenos Aires. Así que están todos invitados a la charla. Hemos organizado muchas actividades, muchas, a lo largo del año. Y aún quedan otras por delante, como esta que nos ocupa hoy, con Rita Duffy, y las de la Semana de las Humanidades y de las Artes la semana próxima. Todo esto fue posible por varios factores. En primer lugar, nuestros estudiantes son curiosos y participativos. No les alcanza con absorber e internalizar los conocimientos que les transmitimos, sino que desean experimentar y proponer actividades para su propio beneficio y el de sus compañeros. En segundo lugar, nuestro plantel docente es sumamente profesional y está muy comprometido con el desarrollo de sus tareas, tanto dentro como fuera del aula.
Sabemos que los cambios no son fáciles, pero valoramos sobremanera la predisposición y todo el apoyo brindado. En tercer lugar, la universidad en general y el Departamento de Humanidades y Artes en particular nos dan el visto bueno y el apoyo en cada una de nuestras propuestas. Y en cuarto lugar, la dirección de la carrera, si bien se enorgullece, nunca se conforma con lo que logra. Siempre estamos buscando nuevas alternativas. Vicky, lo sabés, ¿no? Bueno, y experiencias que nos enriquezcan a todos, a estudiantes, a docentes y a la comunidad universitaria en su conjunto. Como nos dijeron ayer en el Colegio de Traductores, cuando alguien hace lo que le apasiona, por lo general es feliz. Y las personas felices suelen ser buenas personas. Hoy nos convoca aquí la artista plástica Rita Duffy. Su trabajo explora a menudo temas de identidad, cultura y memoria, que resuenan profundamente con el arte de la traducción. Así como la traducción implica transmitir el significado de un idioma a otro, requiriendo a menudo una comprensión matizada del contexto y del subtexto, el arte de Duffy navega por las complejidades de interpretar experiencias personales y colectivas. En última instancia, ambos esfuerzos buscan crear conexiones, ya sea entre idiomas o entre diversas perspectivas, invitando a los espectadores y audiencias a participar en un diálogo sobre identidad y pertenencia. Bienvenidos a todos and welcome, Rita. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras. Queremos agradecer a Rita por honrarnos con su visita, Andrea Crespo, Martín Sieri, Sandra Villafañe, del Traductorado Público en Idioma Inglés de esta casa, a todos los no docentes que hicieron posible la organización de este evento, a María Pibernus por su trabajo de interpretación, que nos traerá la palabra de Rita Duffy a nuestro idioma, a Patricia Álvarez, Juliana Vidal, Bianca Calle, estudiantes de Diseño y Comunicación Visual, quienes, junto a sus profesores, crearon todo el material de difusión de este evento, a los técnicos que hacen que todo esto sea posible. Después de escuchar a nuestra invitada, vamos a tener un espacio para plantear preguntas y al final de este evento sortearemos 5 becas para el 12º Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción, que llevará a cabo este sábado el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Rita Duffy nació en Belfast, Irlanda del Norte, en el año 1959. Es una de las artistas visuales más innovadoras de Irlanda. Es licenciada en arte y en la Universidad del Ulster obtuvo su título de magíster en arte. Actualmente es miembro honorario de la Sociedad Real de Arquitectos de Ulster. También recibió una medalla de oro en la Academia Real de Arte de esa ciudad en el año 2006. Sus obras son, en general, autobiográficas y reflejan la identidad, historia y política de Irlanda. Contienen elementos de realismo mágico y de surrealismo y pueden encontrarse en colecciones públicas, como en el Consejo de Arte de Irlanda del Norte, en el Museo de Ulster, en Belfast, en el Museo de Arte Contemporáneo en Zagreb, entre otros. Rita también ha explorado el rol del arte y el artista en sociedades que atravesaron conflictos. Su trabajo se expone en galerías de renombre, como así también en proyectos públicos como Drawing the Blinds at Divis, el proyecto Thaw, el proyecto de la fábrica de camisas, el proyecto Soft. Rita define el arte como pequeñas ventanas hacia la imaginación. Los invito a conocerla y ver a través de ellas. Thank you very much. Muchas gracias. It's a great pleasure to be in Argentina. Es un gran placer estar en Argentina. I have to thank the Embassy of Ireland for bringing me on this South American journey and to be here this evening with yourselves. Y realmente tengo que dar gracias a la Embajada de Irlanda por este viaje a Sudamérica y por esta noche que estoy compartiendo con ustedes. So I propose to take you on a journey with me
this evening. Así que les propongo llevarlos en un viaje esta noche conmigo. I've selected a group of images from various projects Yo he elegido una serie de imágenes de varios proyectos que tengo that I've made over the last 30 years, but don't worry, I'm not showing all of it. proyectos que hice durante los últimos 30 años, pero no se preocupen que no les voy a mostrar todo. So hopefully you'll get a sense of what my life is like in Ireland, De alguna manera, lo ideal es que ustedes puedan darse cuenta, tener una idea de cómo es mi vida en Irlanda. and after the slides, after I've shown you the images, we can have a conversation. Y una vez que hayan visto, yo les haya mostrado todas estas diapositivas e imágenes, sería lindo tener con ustedes una conversación. So the first image you can see here, if we can get these lights dimmed down, you might even see it better. La primera imagen que vemos aquí. Juan, ¿podés bajar las luces? Ok, me voy a mover acá. Anyway, we'll continue. Seguimos. Yeah, I think that's getting better. This is my studio Este es mi estudio, on the British border in Ireland. que está sobre la frontera británica en Irlanda. I live on the northern side and I work on the southern side. Yo vivo en el norte, pero trabajo en el sur. It's an old courthouse and I've titled the talk Neither Here Nor There. Y esta es una casa que en un tiempo era como un courthouse, como un tribunal, like a tribunal. Something like that. Or what is a courthouse? A courthouse is where justice is Ok, served. era un tribunal, una corte en el pasado, un juzgado. Pero que ahora es mi casa y voy a llamar esta presentación No soy de aquí ni soy de allá. And I like the title Neither Here Nor There because it suggests an indeterminate place. Y puse ese nombre a esta presentación porque sugiere un lugar que no está definido. I think that art comes from a place of confusion. Creo que el arte viene de un lugar de confusión. At least that's my understanding of how I work. Así al menos es como yo lo entiendo, es la forma en que yo trabajo el arte. I like it when certainties, absolutes, give way and possibilities appear. Me gusta cuando las certidumbres y lo absoluto le da lugar a lo que es lo no absoluto. So I'll start with a very recent painting called Partition. Voy a empezar con una pintura muy reciente que se llama Partición. And as you can see, it's very much a circus where a woman is being cut in half. Como pueden ver, es un circo y con una mujer en el centro que está siendo cortada por la mitad. And the idea of the idea behind this painting, it's called Partition, and it's very much about the division within myself, within each of us. Y esta imagen tiene que ver, la idea que está detrás de esta imagen es la división que hay en esa mujer y en cada uno de nosotros, la división interna que hay en cada uno de nosotros. I use the circus as a theme quite a lot. It seems appropriate in our chaotic world. Y uso el círculo mucho en mis obras porque esto representa lo caótico en el mundo. And to take you back to a previous series of work, in late 80s, 1989, I made these paintings. This is called Siege. Y la obra que estamos viendo ahora, de los fines de los años 80, 1989, y se llama Siege o Sitio. And it was painted in a city in the northwest, which was the first established foothold of the British in Ireland in the 1600s. Y esta imagen habla del primer sitio de los ingleses sobre Irlanda en los años 1600, está en el noroeste.
Y es el primer lugar donde los británicos pusieron sus pies en Irlanda. This is Siege 2, and I grew up in a country, in a city that was divided with walls, and I wanted to make art that was about things that were going on around me. Y esta obra se llama Sitio 2 y vemos una división entre dos comunidades. Y can you say that again, the last part? You were I explaining. wanted to make art that was about things that were going on around me. Okay. Rita dice que lo que ella quería era hacer arte, un arte que reflejara lo que estaba pasando en su entorno. On either side of the wall in this image, we have people that have more in common than they have in difference. Y vemos que en ambos lados, de cada lado de esta pared, vemos personas que tienen muchas más cosas en común de lo que pensamos. I began to realize I was living in the latter stages of British colonialism in Ireland. Y ahí empecé a darme cuenta que yo estaba viviendo en las últimas etapas del colonialismo de Gran Bretaña o de Bretaña sobre Irlanda. So history and politics have been a big part, a big theme in my work since then. Desde entonces, la historia y la política han sido los temas más recurrentes en mi obra, desde ese momento. I made a series of 30 or 40 large drawings inspired by Otto Dix and George Gross, German painters after the First World War. Yo hice unos 30 o 40 grandes dibujos inspirados en unos pintores artistas de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. I remember Seamus Heaney telling me it was important to start where you were, to begin at your own beginning. Recuerdo que era muy importante un consejo que recibí, que era esencial empezar en el lugar donde uno empezaba a ver las cosas, donde empezaba a vivir y querer transmitir lo que veía. And that became my strategy to overcome the negative aspects of colonialism, the prejudice, the bigotry, and the sexism that I experienced at all. Y ahí fue que yo empecé a reflejar el colonialismo, todos los prejuicios que empecé a presenciar y a experimentar en los primeros tiempos de la escuela de arte, como estudiante de arte. These images are Mother Ireland and Mother Ulster. Acá vemos las imágenes de la madre Irlanda y la madre Ulster. They depict the long-suffering, overburdened female. Ambas muestran los grandes sufrimientos de las mujeres. Here I have segregation and the comfortable woman. The problems in the north of Ireland were exacerbated by separating children to go to separate schools from an early age. Acá vemos en cada imagen una imagen con familias que tienen sus hijos que los sacan de las familias o los separan, y de la mano derecha vemos la imagen de la comodidad. And the real difference in our society, the real division in our society, like so many places across the world, is the difference between rich and poor. Y vemos que la diferencia que hay en todo el mundo es la gran diferencia entre ricos y pobres. My city is famous for murals, but the murals are very definitely politicized on one side or the other. And Mi ciudad es muy famosa por los murales, pero lo que vemos en los murales es que están polarizados, o están de un lado o están del otro. And as an artist, I refuse to give my voice over to something that I couldn't agree with. Como artista yo no quiero darle mi voz a algo, a un concepto, a una ideología en la cual yo no creo. And this very large painting was made at the scale of a public mural, but inspired by
archive footage from the very first Rose of Tralee beauty contest. Oh, Too long. Okay. This, You're talking about the triptych. yes, this here. This is a very large triptych, Okay, acá estamos viendo un tríptico bastante grande en tamaño, inspired by the very first Rose of Tralee beauty contest. inspirado en los primeros, en el rol de los primeros concursos de belleza. So this beauty contest of Irish descent across the world Estos concursos de belleza son para personas de origen irlandés en todo el mundo. and it was very much established to market Ireland as a beautiful, fair Colleen, fair woman. Okay, y de alguna manera marcaba un patrón de belleza de Irlanda So that for the tourist market, para el so that mercado del tourists would turismo, come. para que los turistas vinieran a Irlanda. I think the painting is self-explanatory. Creo que la pintura es bastante elocuente. There's a very awkward coming forward through a cardboard shamrock. Ahí vemos una mujer campesina bastante como no fina. With images of church and state Y también on either vemos, side of her. al lado de cada lado, vemos imágenes del Estado y también de la Iglesia. Figuras del Estado y de la Iglesia. I began to make images that reached beyond the city that I lived in. También empecé a pensar o a hacer imágenes de lugares o ciudades que estaban lejos de donde yo vivía. These paintings have the coloration of perhaps the scorched sand of the Middle East. Estas pinturas tienen quizás un dejo de del Medio Oriente, lo que es el color de la arena, Because I believed that the experience of living in Belfast, if I could be honest and drill into it, porque creo que la experiencia de vivir en Belfast, si tengo que ser honesta, it would speak to people in conflict in other places. también le hablaría a personas que están en otros lugares y también en conflicto. And in one image, you can see a table and chairs, En una de las imágenes ustedes pueden ver en el centro una mesa con sillas, which perhaps is the family dinner table, que quizás puede ser la mesa familiar donde se cena, where we learn our prejudice and our bigotries. que es donde nosotros empezamos a aprender a tener prejuicios. Or perhaps it's the negotiation table for discussions of peace. O también puede ser que sea una mesa donde hay discusiones o negociaciones para la paz. But these paintings were inspired by the very large fortifications around police stations and army bases in the north. Pero bien, estas imágenes no fueron inspiradas en toda la realidad que trajeron los ejércitos y lo que fue el conflicto y demás en el norte. This is an image from the inside of one of the British Army watchtowers on the border. Esta es una de las imágenes de las torres de control del ejército británico. British Army, ¿no? You said British Army? British Army. Okay. Yeah. Del ejército británico. And I had this idea that we should transform one of these watchtowers Y a mí se me ocurrió la idea de que podíamos transformar esta torre de control. The peace process was just beginning, and they were starting to demilitarize and remove these. Can you say that again? The peace process was beginning, and the British Army were starting to leave. Can you follow this? No, la primera parte. Ok, peaceful. Estaba pensando en peace como pieza. Gracias.
Estaba empezando el proceso de paz. Okay, go ahead. Okay? And I suggested that we keep one of these watchtowers and turn it into a shared artwork. Entonces yo sugerí que podíamos mantener esta torre de vigilancia y para usarla como una muestra de arte, como un testimonio, So that we could all enjoy the landscape, the view of the landscape, because it was quite high. para que pudiéramos todos desde ese lugar disfrutar y gozar del paisaje. Anyway, as often things happen, it didn't go much further than visiting the watchtower. De todos modos, no fue la acción mucho más lejos que visitar la torre de vigilancia. And I realized today I learn much more through my failure and projects that don't come to fruition Y al final terminé aprendiendo más de todos los proyectos que no dieron buen fruto, que no avanzaron, than I learn from projects that could be considered successful. así que aprendí más de lo que no funcionó que de aquellos proyectos que resultaron exitosos. It's very important as an artist that you make the conversation happen, and when you hit the wall, you start again. Muy importante para un artista empezar las conversaciones y cuando nos chocamos con una pared, volver a empezar otra vez. And sometimes timing is everything. Y a veces el tiempo, el timing, tener el timing correcto es todo. Speaking of conversations, a policeman bought a painting. Hablando de conversaciones, acá vemos. You're talking about your work? Yes, yes. Okay. Ahí vemos en la obra un arma de un policía. And when he asked me if there was ever anything he could do for me, Una vez cuando él me preguntó si había algo quizás que él podía hacer por mí, I very quickly asked to have access to this AK-47. entonces yo le dije si podía tener acceso a esta arma AK-47. Armalite, big gun. Ya, es un gran arma. I made a mold and I cast this weapon in chocolate. Hice un molde y lo llené de chocolate y hice un arma de chocolate. Chocolate is the food of romance, El chocolate es el alimento de los romanos. and I grew up. Romance. De romance. Ah, okay, romance, right. Okay, romance and romance sound like very much like. And I grew up with this romantic Irish fighting hero like Che Guevara, and Che Guevara's and female Che Guevaras, and the idea of violence being heroic. Say that again. Okay, I grew up with the romantic, violent Irish hero. Okay, yo crecí con esta idea de ser de un héroe violento y romántico, Like Che Guevara, como el Che Guevara. this idea of the freedom fighter as hero is very deep in the Irish psyche. En la psiquis irlandesa es muy fuerte toda esta impronta de independencia y de pasión por la libertad. I showed this piece of work in the Institute of Contemporary Art in London, and people only smelled chocolate. Yo mostré esta obra en Londres en una exhibición y la gente solo pudo oler el chocolate. Straight after that, I showed the same thing in the study hall of my former school. Y luego mostré la misma obra en mi escuela. And people in West Belfast only saw the serial number on the gun. Y la gente en Belfast lo único que vio fue el número de serie del arma. So it was very interesting to have the same thing in two places, very different. Así que fue muy interesante ver el mismo objeto en dos lugares con diferentes perspectivas.
Another idea. Otra idea tenemos acá. It was suggested in Belfast that we rebuild Titanic. Se sugirió en Belfast que reconstruyéramos el Titanic. I thought that was interesting, but I was much more excited about the iceberg. Sí, yo me di cuenta, dije, qué interesante, pero me pareció más emocionante pensar en un iceberg. And a good artwork, for me, opens up the narrative. Y una buena obra de arte, en mi opinión, abre el discurso, la narrativa. This idea still makes me think exciting thoughts and was very much about climate change. Esta idea del iceberg me pareció mucho más atractiva y hablaba parte del factor clima. And joining the local with the urgent global conversation of climate change. Como una forma de articular lo local y lo global respecto del cambio climático. So I made lots of work around this idea. Así que alrededor de esta idea hice mucho trabajo. This is a very long drawing. Acá vemos un muy largo dibujo made on the iron deck plan of the ship Titanic. hecho sobre la cubierta del Titanic, o que muestra la cubierta del Titanic. Using inspiration from Goya, I filled the ship with little people from events in Belfast. Usando la inspiración de Goya, llené cada sector, compartimento de personas muy pequeñitas, representando a Belfast. These are some details. Acá vemos algunos detalles de la obra. I also make public projects. También hago proyectos públicos. This is a reinvention of the Last Supper with Jesus as a teenage mother. Acá vemos una reinvención de la última cena con Jesús como un adolescente. And it was very much... Como la madre de un adolescente. Ok. Como una madre adolescente. Gracias. Okay. Yeah. And this was very much to empower and celebrate women in Belfast. Y esto sirvió más que nada para empoderar a las madres en Belfast. Here is the raft of the Medusa. Acá vemos la balsa de la Medusa. That famous French painting. Esa famosa obra pictórica francesa. We made this project together with young men from north and south of the border. Hicimos esta obra con jóvenes del norte y el sur de la frontera. On board the ship, we have lamb, carrots, potatoes, and onions. Sobre la balsa tenemos cebollas, tenemos cordero, papas, zanahorias. Onions. Y cebollas. Yeah, I said. Which are the main ingredients for a dish called Irish stew. Que son los principales ingredientes de una comida típica irlandesa. And it was made for the time of Brexit. Que se cocina. This work was made in Brexit time? Yeah, this work is made as a response to Brexit. Esta obra surgió como una respuesta al Brexit. And on the horizon, you can see once again Titanic and the iceberg. Y lo que ven al fondo, en segundo plano, otra vez el Titanic y el iceberg. Textiles and garments have also been a theme in my work. También, como tema de mi trabajo, la ropa, las prendas y las telas, lo textil, el elemento textil han estado muy presentes en mi obra. This is a Parker jacket. Esta es una parca. You may have seen Sinead O'Connor wear this jacket.
Sinead O'Connor wore this jacket. Yeah, she wore a jacket like this. Sinead O'Connor, la cantante irlandesa fallecida, usaba una parca como esta. It was always associated with protest and this jacket belonged to Maria Farrell, who was an IRA volunteer killed in Gibraltar. Y esta parca estaba asociada siempre con la protesta y también rememora a Farrell, una mujer que murió en una tragedia en Gibraltar. This is a garment of protest, and I didn't know how I felt about Maria Farrell and what her legacy would be. Esta es una prenda que se usa de protesta y yo no sabía nunca llegué a saber o a dimensionar lo que significaría el ejemplo de Maria Farrell como protesta, con su ejemplo. So I made it into a haunted jacket, a ghostly, haunted jacket. Entonces convertí esa parca en una prenda oscura, sombría. This image is called Guantanamo Amas Amat, and it is a depiction of my overalls in the studio. Esta es una prenda que es la que yo uso, es una descripción de lo que yo uso en mi estudio cuando pinto. Se llama Guantánamo. Guantanamo Amas Amat. Amas Amat. What is Yeah, it? this is the Latin conjugation Okay. of I am, you are. This painting is a human rights painting. Esta pintura tiene que ver, o es una pintura sobre los derechos humanos. I made it after I had seen a little bit of footage of a man in an orange jumpsuit in Guantanamo Bay. Yo la hice una vez que vi a un pequeño hombre vestido con este overol naranja en la bahía de Guantánamo. In 2013, I made the shirt factory project in Derry. En 2013 en Derry hice el proyecto de fábrica de camisas. The city was built on the labor of women making shirts for La ciudad estaba hecha sobre la base de las fábricas de camisas donde trabajaban mujeres. I made a lot of drawings first. Hice unos cuantos dibujos antes. And then we started to make products with women we had employed. Y luego empezamos a hacer productos con mujeres que habíamos empleado. We made a civil rights pillow. Hicimos una almohada de derechos civiles using the front of a man's shirt and a print of the first poster for a civil rights march. con la parte delantera de una camisa de hombre y unas inscripciones sobre marchas. We made lots of things out of recycled shirts. Hicimos muchas obras a partir de camisas recicladas. And when the project went to America, that pillow met with the Martin Luther King I Have a Dream pillow. Y cuando estas almohadas viajaron a Estados Unidos, se encontraron con esta idea de Martin Luther King de Yo tengo un sueño. The civil rights in North America and the Civil Rights Association in Northern Ireland became connected and Entonces, supportive. Se produjo una conexión y una colaboración entre los derechos civiles en Norteamérica y en Irlanda. I could talk much more about this project, but I have to keep going. Podría hablar mucho más de este proyecto, pero tengo que avanzar con la presentación. In 2016, I was awarded a national commission to make a project for the centenary of the rebellion in Dublin. En 2016 recibí la comisión de hacer un proyecto sobre un evento en Dublín. I designed almost 50
products that were historical, ironic, humorous, political, and very ordinary. Y diseñé 50 productos que fueran muy históricos, irónicos, políticos y bastante ordinarios o comunes. We repackaged ordinary things and made them into artworks. Lo que hicimos fue embalar o envolver esos productos o objetos comunes y los convertimos en obras de arte. On the left-hand side, we have the Rise Up baking soda for making your bread rise and rebel. Bueno, ahí tenemos el producto de soda para hornear, Rise Up, que es más bien tiene que ver con la rebeldía. It has to do with rebellion. Well, the Irish rebellion is often referred to as the Rising. La rebelión irlandesa se conoce por lo general como el levantamiento. So the whole project looked at 100 years since the rebellion. Así que el producto Regiment in the British Army sent to put the rebellion down. Este ejército era enviado por el ejército británico o este regimiento para aplacar las rebeliones en Irlanda. I worked with the Irish Country Women's Association, who made jam. These are farmers' wives. También trabajé con una asociación de fabricantes de mermeladas que eran hechas por mujeres. And I believe them to be the true army of Ireland. Y creo que ellas son el verdadero ejército de Irlanda. And on the right-hand side, we have Rebel Razor Close Shave shaving cream. Y ahí a la derecha tenemos la crema para afeitar, Rebel Razor, que es Shaving. la afeitadora del rebelde. And o rebelde. the small print that you probably can't read from that distance is, for the love of Ireland, turn the other cheek. Y lo que vemos en la inscripción abajo, que por ahí está muy pequeña, dice, por el amor de Irlanda, da la otra mejilla. This is my grandfather. He was killed at the Battle of the Somme. Este es mi abuelo que fue muerto, asesinado en una batalla. I made a special Somme, Battle of the Somme in the First World War. en la Primera Guerra Mundial. I made a special product for him. Inside these envelopes, there are sticking plasters, small sticking plasters. Plasters like gesso, plasters? No, plasters, medical plasters. Yeah. Yeah, Band-Aid. Okay, okay. Son sobres donde en el interior hay curitas o bandas adhesivas o curitas. Sticking plasters. Ajá, adhesivas. Okay. Yes. Because most Irish men that were fighting in 1916 were in France, fighting for the freedom of Ireland as promised by Britain. Porque la mayoría de los hombres que peleaban en esta guerra en 1916 estaban peleando en Francia por la independencia de Irlanda, así lo habían prometido los británicos. Fighting seldom works out well. Esa pelea por lo general no funcionó, no daba la victoria, no habían obtenido victoria en ese tiempo. Two more products, sewing kits to unite Ireland peacefully, and the make your own Markovich sewing kits. Bueno, ahí tenemos dos imágenes como kits para costura a la izquierda con el mapa de Irlanda del Norte. Okay. You want to explain the one on the right, or you did already? The one on the right is Countess Markovich, who was from the landed gentry and who became a soldier in the Revolution. Es la imagen de la condesa de Markovich, que durante la Revolución se convirtió pasó de ser una dama a ser un soldado.
and it's based on cutting out a small paper doll that I used to play with as children. Y esta obra está basada en el juego que yo tenía de niña, donde cortaba pedacitos y iba armando las muñecas. Then more recently, during COVID, I started to make a series of drawings called The Emperor's New Clothes. Luego, durante el COVID, empecé a hacer otros nuevos dibujos que se llamaron New Clothes, las nuevas ropas del emperador. And we all know that story. Y todos sabemos cuál es la historia. I turned off the radio and stopped listening to the news from America, and I made these drawings. Yo apagué la radio, dejé de escuchar noticias de Estados Unidos y empecé a hacer estos dibujos. These drawings are in keeping with a big tradition in visual art to make the pompous humbled, to create ironic and satirical images of people in power. Esto es lo que ustedes están viendo ahora, es lo que es muy típico en el arte visual, que es transformar lo pomposo en algo ordinario y hacerlo más humilde o humillar lo pomposo a través de la imagen. And from these drawings, y de estos dibujos came a series of three big paintings. Vinieron una serie de 3 grandes pinturas. This painting is called Epiphany. Esta pintura se llama Epifanía and was loosely based on the events of the 6th of January in Washington. y tienen que ver con los eventos del 6 de enero en Washington. The three land, sea, and sky. Las 3 pinturas muestran la tierra, el mar y los cielos. To see these paintings better, it's advised to the website. There's enormous detail. Si ustedes quieren ver en mayor detalle estas pinturas, mejor que vayan al sitio web. This painting is called Sailing Belfast to Byzantium. Esta pintura se llama Sailing. ¿No? Sailing. Okay. Sailing. Okay. Sailing. Sailing. Right. Belfast. Sailing Belfast to Byzantium. Navegando desde Belfast a Bizancio. Taking the title from the famous Yeats poem. Tomado este título del famoso poema de Yeats. I'm looking deeply at the class, society, and the history of colonialism and all the people traveling across the Atlantic. Esto está tomado de la sociedad de clase y la historia del colonialismo, todos navegando juntos. Navigating together. Navigating together. I'm sorry. Continue. Okay. And more, in a more contemporary way, all of the refugees traveling to find better lives. En realidad está hablando de todos los refugiados buscando una vida mejor. This detail, so you see the level of intricacy. Ustedes pueden ver muy en detalle el nivel de complejidad que tiene cada imagen. Intricada, ¿no? And this is called ornithopter, and obviously is the sky element of the triptych. De este tríptico vemos acá el elemento del cielo. The 3 paintings are all about movement, travel. Las 3 pinturas tienen que ver con el movimiento y el viaje. And there are references to Goya, Bruegel, and other painters. Y obviamente hacen referencia a Goya, Bruegel y otros pintores. And this
image was loosely inspired by the Americans leaving Kabul. Y esta imagen fue inspirada por los americanos viviendo en Kabul. And finally, my interpretation of the national flag. Cabbages, parsnips, carrots. Y acá vemos finalmente la interpretación de lo que yo veo que debería ser una bandera. Vemos repollo, Parsnips. nabos y zanahorias. I believe any form of nationalism must nourish us collectively rather than... Yo creo que todo nacionalismo debe ser para enriquecer y para nutrir más que para separar. Now, I have a small piece to read that in tribute to the suffering that people are having in Gaza and Lebanon. Tengo un texto para leer que tiene que ver con el sufrimiento de los que están en Gaza y en Líbano. And it's from Arundhati Roy, a wonderful Indian intellectual. Y es de un intelectual indio muy famoso, muy profundo. What's his name again? No, Arundhati Roy. Arundhati Roy. The only dream worth having El único sueño que vale la pena tener is to dream that you will live while you are alive, es el sueño de que vas a vivir mientras estás vivo only when you are dead, y que vas a morir solo cuando estás muerto. to love and be loved, Amar y ser amado. to never forget your own insignificance, Nunca olvidarte de tu propia insignificancia. to never get used to the unspeakable violence, Nunca acostumbrarse a las rimas que no se pueden, de las que no se pueden hablar. and the vulgar disparity of life around you, Y la disparidad vulgar de la vida en torno a ti. to seek joy in the saddest places, Buscar el gozo en los lugares más tristes. to pursue beauty to its lair, Tener como objetivo la belleza. to never simplify what is complicated Nunca simplificar lo que es complejo. or complicate what is simple, O complicar lo que es simple. to respect strength, Respetar la fuerza. never power, Nunca el poder. above all to watch, Por sobre todas las cosas. to try and understand, Es mirar y tratar de entender. to never look away, and never, never to forget. Nunca mirar de lejos y nunca, nunca, nunca olvidar. Thank you very much. Muchas gracias. Now I'm happy to take questions. Así que ahora Okay. puedo tomar preguntas. Okay, there's a question. Hi. So first of all, I want to say I love your work. I love your political commitment. I think maybe you don't see this, but your work shows a lot of honesty. You are Me very- gustaría agradecerte por tu trabajo porque muestra muchísima honestidad. Muchas gracias. I think that when an artist wants to make a political statement, it's crucial that said artist does it with total sincerity, with a total commitment with that cause. Cuando una artista está comprometida con su ideología política o su mirada política, es importante que lo haga en forma auténtica y sincera. I agree, that's very important. Otherwise, it doesn't look real. It seems fake. Si no, no va a ser real y va a parecer otra cosa. I really celebrate that you have such solidarity with all the struggles across the world. Realmente
agradezco que estés mostrando solidaridad con los conflictos que hay en todo el mundo. And I honestly think that we need more people that dare to just show what they think and what they feel, and that want to shine what they think and what they feel in their art. Realmente yo espero que haya más personas que muestren lo que ellos piensan y sienten y que lo hagan a través del arte. And connect both of those Y que things. conecten esa pasión con el arte. Gracias. That's it. Thank you. Thank you. I think it's very important right now that we use and have belief in art because it stops us from despairing. Creo que es muy importante que tomemos el arte como una forma de parar la desesperación. This is a very strange time in the world, but I have hope. Es un tiempo muy extraño en todo el mundo, pero yo todavía tengo esperanza. Because I believe we are going through an enormous, important change, and there are too many wonderful young people to despair. Y creo que estamos pasando grande y que hay muchas personas jóvenes para desesperarse. And with the transformations that happen through art, both for individuals and for societies, we'll get to the next part safely. So the next mark. To the next part. Okay. Vamos a llegar a la próxima etapa con personas que estén en este espíritu. De transformación a través del arte. Hello. I wanted to ask you, you said at the beginning the Irish concert took you on a journey or for some message that you want to give to the people. Quizás para tu trabajo, para tu reflexión o para mensajes que quieras darles a las personas. Yes. I've been keeping a notebook through my whole journey. Sí, tengo un libro de notas para todo mi viaje. So there is very definitely new work coming from this experience. Así que definitivamente de esta experiencia van a surgir nuevas obras. And I went to visit a group of Guaranese people in Brazil. Fui a visitar a un grupo de guaraníes en Brasil. So already we are having a conversation about making a piece of work for COP25 next year to bring the Guaranese voice to the climate change gathering in Belém in 2025. Así que ya tenemos un proyecto para la COP, que son estas reuniones climáticas de cambio climático para el año 2025, donde a través de este proyecto conjunto artístico vamos a darle voz respecto al cambio climático. It will probably be an animated drawing that works something like a very political advertisement for the Guaranese people. Seguramente va a ser una animación con un tinte político que le va a dar voz a la problemática de los guaraníes. And the scale of South America is so large, it's completely beyond my comprehension. You mean the scale? The size El tamaño de South Sudamérica es tan grande que escapa a mi capacidad de absorber y de entendimiento y comprensión. So I'll probably have to come back quite a few times. Así que probablemente voy a tener que volver unas cuantas veces más. Thank you. Gracias.
Hi, I'm really looking forward to seeing your future work. Where can we watch it? Estoy esperando ver tu futura obra y contanos dónde o decinos dónde podemos ver esa obra o dónde vamos a poder ver esa obra. Well, I hope you will see the work at COP25 if we get it there. Probably my website, probably the Irish Embassy website. Bueno, en la COP, en la reunión COP del año que viene, 25, también en mi website o también en el website de la Embajada Irlandesa. And I have an Instagram account I post to regularly. Así que ahí tengo también una cuenta en Instagram donde posteo en forma frecuente. It's called Duffy View. Y se llama Duffy View. Duffy View. Ah, Duffy View. Okay. Okay. I would like to know something else about the iceberg project, because Sure. in the iceberg than in the Titanic, which is quite interesting. So it ended up in failure as far as I have heard, but how can that continue? Me gustaría conocer un poco más del proyecto del iceberg, ya que dijiste que te parecía más interesante que el Titanic. Right now, our peace process has been very slow evolving. And I think for this project to have any chance of happening, we need to have more energy behind arts and culture in the north. And right now, that's not happening. Hasta ahora ese proyecto todavía no está funcionando, no está avanzando. Tenemos otras prioridades como arte y cultura con las comunidades del norte de Irlanda. Por eso está frenado. Are moving. In another few years, there might be a situation in Belfast where we can make this project happen. Pero quizás en los próximos años pueden haber situaciones en Belfast que faciliten y favorezcan que este proyecto se ponga en marcha. It's very hard to make things happen when culture is a very contested area. Es muy difícil hacer que los proyectos funcionen cuando la cultura es un área con muchas divergencias. But things are changing, and you must go to see the film Kneecap. Pero las cosas están cambiando y hay una película que tienen que ir a ver que se llama Kneecap. Kneecap? Kneecap. 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 Okay, yeah. cup. Kneecap. No, Kneecap. This Rótula. Okay. Okay. Not cap, sino cup. Kneecap. La rótula. Thank you. Gracias. Hi. I had the honor to live in Belfast for about 5 months, so thank you because your work brought me really good memories from that time. Tuve la suerte de vivir 5 meses en Belfast, así que las imágenes que nos mostraste hoy me trajeron recuerdos de mi tiempo en Belfast. I want to know if you think that in the future it will be possible to achieve the reunification of Ireland. En el futuro va a haber una unificación de Irlanda. I think that's what we are working towards and waiting for and being very careful to take gentle steps towards. Estamos pensando en eso, estamos esperando en eso y estamos tomando pasos muy lentos, suaves, hacia ese objetivo. I think the North is, personally, I believe, the most interesting part of the whole island. Yes, I think the same. Creo que el norte es la parte más interesada de toda la isla en lograr esa unificación. Where I might be prejudiced. Y que, I might be prejudiced. y quizás yo pueda tener algún prejuicio, But there's been too much violence
to unite Ireland, and violence seldom unites anything. We now must show compassion and empathy and kindness to each other. Ya ha habido demasiada violencia para unificar las dos zonas y la violencia no es la forma para unificar. Necesitamos empatía, comprensión, entendimiento. And it certainly will happen. Y si tenemos eso, ciertamente va a suceder. I hope so. Thank you. Espero que sí. Okay. Oh, somebody down the front. Bueno, la voy a hacer en español, ya que tenemos traductora. Con respecto al lado artístico, cuando seleccionás un concepto, ¿cómo decidís qué técnica utilizar para transmitir ese concepto? Porque hay muchos conceptos y varias técnicas distintas. Entonces hay una elección de esa técnica. I give myself permission Yo me doy permiso a mí misma to work in lots of different ways, en muchas formas diferentes and I reach out to people who are very good at things that I don't know about. y me conecto con gente que es muy buena en las cosas que yo no soy buena. But in the end, I allow the idea, the concept, to dictate which is the best form of delivery. Pero en última instancia, There are certain constraints. hay ciertas limitaciones. But drawing is my first way of thinking. Pero el dibujo es mi primer etapa en el pensamiento, en cómo voy a pensar esa obra. And right now, I'm very interested in using technology to make moving drawings. Y en este tiempo estoy muy interesada en aplicar la tecnología para hacer animaciones, o sea, dibujos animados. This is a very good way of making art projects that reach across the globe and don't cost very much to transport. Esta es una forma muy accesible y fácil para que la obra alcance a otras zonas del globo o del planeta a través de la animación. Gracias. Thank you. ¿Alguien más quería preguntar, chicos? Oh, good time. Tendría que haber venido en Popping up. Very good questions. Hi. I want to know which work is your favorite and what inspired you? Quisiera saber cuál es tu obra favorita y cuál fue tu inspiración. Immediately, I think my favorite work is Goya's war etchings. Creo que de inmediato así mi obra favorita es la que estaba inspirada en Goya. And if you're asking which is my favorite work of my own work, I have to say I haven't made it yet. Y si me preguntas, en realidad voy a cambiar. La inspiración fue la de Goya y si me preguntas cuál es mi obra favorita, todavía no ha aparecido. Yep. ¿Alguien más tiene una pregunta? I think that's all. Okay. Yes, I think that's Okay, I think that's it. Thank you very much for coming along. Muchas gracias por venir. And thank you very much for my
essential Está dando gracias a la traducción. Thank you. Thank you. Okay. Can I get a photograph? I'd love a photograph. Hola. ¿Te gustaría que pudieran sacarle una foto? Would you like the photo with all the people here behind you? ¿Te gustaría que te saquemos una foto con todos los asistentes? Just want to get this image. Okay. Think, well, I mean, You will have that. No? okay. 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 Good. Yeah, this is terrible. Rita, we have a lot of photos, so we will send all of them to you. Don't worry. Right? Tenemos muchas fotos, Oppression of Rita, así que social media. no te preocupes que te vamos a mandar todas las fotos. Okay. Okay, Thank you very much. Muchas gracias. Okay. Thank you. Bueno, vamos a hacer el sorteo ahora de todos los que están acá presentes, ¿sí? 5 becas para ir a ENET, o sea, al encuentro, al 12º encuentro de estudiantes de traducción. Les pido que si el que sale sorteado ya pagó la entrada, nos avise, así sorteamos a otro, ¿sí? Y todos tienen posibilidades de ir. Lo vamos a hacer en la pantalla con ChatGPT, así que crucemos los dedos que salga todo bien. Bueno, lo que estoy haciendo es, copié la lista de los que escanearon el código QR, lo estoy poniendo en ChatGPT y le estoy diciendo, elige 5 nombres al azar y voy a poner que no estén uno al lado del otro, porque la otra vez nos pasó que sacó 5 todos juntos, así que le voy a dar esa indicación también, ¿sí? Vamos a ver qué sale. A ver, ¿quién viene? Ailín Tamara Albornoz Pimientel. Lucila Wilén Ausa. Come to the front, come. Iván Santiago Matkovic Vascopé. Abigail Greenspoon. Noelí Paganucci. Bueno, felicitaciones. No les doy nada. ¿Quién falta? ¿Solteamos uno más? ¿Quién falta? Pongo a elegir unos que no estén entre estos 5. Está cursando lengua española. I'm so sorry. He's not here. She. I'm so sorry. No,
está Mora? ¿Está cursando española? ¿Alguien puede ir a la clase de española y decir que venga la anterior entonces? ¿Quién es? Bueno. Bueno, por eso. Hacemos uno nuevo para los que estamos acá. ¿Parece? Agustín Alcaraz. Bien. Buenísimo. Bueno. Felicitaciones. Felicitaciones y espero que lo disfruten, que lo usen para traer ideas, para conectar con el resto de los estudiantes que están en la misma situación que ustedes. Aprovechen y nada, disfruten. Por favor, escriban su... Bueno, los tenemos acá, pero esta compu no es nuestra. Así que les pido que en algún papelito, ¿podrá ser Martín? Bueno, listo. O saquen una foto a los que... Sacamos una foto de la pantalla. Listo. Muchas gracias, chicos. Rita, we have a present for you. We hope you like it a lot. This is for you. Thank you so much. We hope you enjoy it and relish on it, because there are two kinds of things. Something to eat and something to read. So a little bit of everything. No, thank you for being here. Thank you for being here. Thank you very much. It was a pleasure to have you. Thank you. Thank you very much. Lovely, lovely. Can we have a picture? Sí. Could you please come here so we take a picture with all of you? Can you come here?